Las historias que se contarán aquí están basadas en testimonios e investigaciones. Es posible que algunas cosas no hayan sucedido de la forma en que se cuentan aquí. Para aquellos que sacan conclusiones en series, documentales y algunas entrevistas que retratan solo un lado de la historia, siéntanse libres de contar y escribir sus propias versiones. El contenido publicado aquí tiene fines históricos e informativos. No se pretende enaltecer a ninguna organización ni hacer apología del delito. ¿Qué le pasó a la mamá Inés? ¿Qué le pasó? Oye, dilo ahora. Bailo mi bomba, yo no sé. ¿Qué le pasó? Quiero que venga de nuevo. ¿Qué le pasó a la mamá Inés? ¿Qué le pasó? Bailo mi bomba, yo no sé. ¿Qué le pasó? Mi bomba tiene un curullo. En este video bastante resumido, intentaremos detallar uno de los hechos que pueden ser considerados como el juicio final para la caída del cartel de Medellín, los asesinatos de los dos patrones fantasma y posiblemente sucesores de Escobar, Luis Fernando Galeano Berrío y Gerardo Moncada Cuartas, el mismo destino que tuvieron muchos de sus familiares y colaboradores. Dos capos y amigos de Pablo Escobar Gaviria cuyas muertes marcaron el inicio de otro periodo de guerra en el país, que se había reducido parcialmente con el autoencarcelamiento del capo. Estos eventos aún no están claros hasta el día de hoy. Hay muchas versiones e información contradictoria. Con esto en mente, esta es una revisión cuidadosamente investigada y analizada. Esperamos que pueda brindarles a todos una perspectiva diferente y teorías abiertas a la discusión. Primeramente, ¿quiénes fueron el Negro Galeano y Kiko Moncada? Para aquellos que han estado siguiendo estos temas quizás estén cansados de escuchar esto, pero para aquellos que quizás no lo sepan, los extraditables no eran formados solo por los nombres que más aparecían en los medios como Escobar, Gacha, Jorge Ochoa y etc. La organización era conformada por muchos otros personajes que en la mayoría de los casos ni siquiera eran conocidos por el público. Al igual que otros socios, las familias Moncada y Galeano eran pesos pesados de la infraestructura que aportaban recursos financieros, infraestructurales y logísticos, junto con otras actividades relacionadas para la organización que se remonta a los inicios de la guerra con el Estado en los años 80. Kiko Moncada, considerado por la DEA al mismo nivel que Escobar, tenía numerosas redes en Estados Unidos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Florida y más. Conocido como Don Chepe, Kiko mantuvo un bajo perfil durante años, lo que dificultaba que las autoridades supieran siquiera su verdadero nombre. Un hombre que no intimidaba por su apariencia ni por su complexión, pero que sin duda era uno de los miembros más importantes de esa organización. Lo mismo puede decirse del Negro Galeano, quien compartía intereses y contactos similares, llegando a tener una capacidad financiera estupenda, que en muchas ocasiones fue utilizada por la máquina de muerte del cartel. Si bien hubo investigaciones sobre vínculos y nombres de los llamados invisibles del cartel, en la mayoría de los casos la falta de pruebas confiables para construir casos sólidos, combinado con la corrupción presente en todas las esferas judiciales del sistema, hizo que fuera increíblemente difícil para las autoridades para perseguir a estos capos. Y aunque hubo arrestos, la falta de pruebas y las conexiones de los capos siempre beneficiaron a los narcotraficantes. Los acuerdos. Mientras Escobar y algunos de sus lugartenientes estaban en su finca privada en Envigado, referida por el gobierno como la cárcel de máxima seguridad La Catedral, otros socios continuaron administrando el negocio para asegurar su medio más valioso, la plata. Dado que los esquemas de infraestructura de Escobar fueron duramente atacados por las autoridades durante el primer periodo de la guerra, una de las versiones que se destaca es que hubo un sistema de impuestos, donde se estableció que Pablo recibiría porcentajes y un acuerdo para el manejo de rutas fue establecido. Todo esto se acordó entre otros traquetos, cumpliendo reglas como autonomía y dirección autorizados por el doctor. La causa. El conflicto presuntamente se inició en los últimos días de junio a los primeros días de julio de 1992. La vendetta fue producto del descubrimiento y robo de una caleta de $20 millones, ubicada en el municipio de Itaguí al sur de Medellín, perteneciente a los Galeano. Dos trabajadores del cartel, Titi y Freddy, descubrieron esta caja fuerte y se robaron todo el dinero. Antes de continuar, nos gustaría agregar una subsección para algunos datos. Las versiones del cartel. Antes del descubrimiento de la caleta, se dice que algunos de los lugartenientes del ala terrorista del cartel guardaban rencor no solo contra los Galeano, sino también contra los Moncada. Al ver cómo su patrón estaba limitado y otros personajes ahora tenían el puesto en el narcotráfico, controlando el billete y pasando órdenes. Además de no realizar atentados como antes, tener que financiarse con secuestros y extorsiones, algunos miembros del ala terrorista del cartel no creían que fuera justo. Tal vez la vendetta ya había sido premeditada, tarde o temprano sucedería. El robo solo sirvió para alimentar las intenciones de los bandidos. El Pablo Escobar de la calle. El sujeto autoritario que se llamaba a sí mismo, el Pablo Escobar de la calle o el rey de los bandidos,
Mario Alberto Castaño Molina, conocido también como Chopo, lugarteniente cuya reputación de controlar las cosas bajo la ley del miedo sobre los demás era notoria en el bajo mundo, fue quizás uno de los principales influyentes en las vendettas a las familias Moncada y Galeano. En palabras de Diego Murillo Bejarano, el Chopo figuraba por encima de todos los bandidos, que le tenían respeto y hasta terror. Era un hombre bajito y gordito a quien lo acomplejaba mucho su temprana calvicie. Tener tanta notoriedad en una organización terrorífica como el Cartel puede darte una idea del tipo de persona que era Chopo. Sin embargo, es importante mencionar, a pesar de que Chopo obtuvo este reconocimiento de ser el más letal, el más loco, el más despiadado y otros, en el Cartel hubo muchos otros tesos que podrían considerarse igualmente letales. Como se describió anteriormente, un tipo gordito y bajito con solo 1,55 m de altura, que tal vez creía ser un capo del Cartel, se sintió menospreciado e insultado por ciertos comentarios de familiares de los socios al tratar con Escobar, diciendo que los bandidos solo están aquí para servir a sus patrones. Una frase arriesgada a ser dicha cuando la mayoría de los bandidos del Cartel eran los que tenían el poder en las calles, controlando toda la criminalidad y operando como los ojos del doctor Echavarría en todos sectores de la ciudad. ¿Traición de Moncada y Galeano o fantasía? Como la mayoría de ustedes sabrán, Fidel y Carlos Castaño eran miembros activos del Cartel de Medellín. Sin embargo, la relación entre el capo y los hermanos ya se había debilitado por desacuerdos pasados, como dijo Carlos. Yo sabía que Pablo quería matarme hace mucho tiempo, pero hasta las muertes de Moncada y Galeano su relación con Fidel fue casual. Después de esto es cuando decidimos declararle guerra abiertamente. Supuestamente, en las investigaciones de los agentes del Cartel, la gente de Galeano estaba teniendo citas con los capos de Cali. En otras versiones, Moncada y Galeano, los Castaño y otras personas que pertenecían a sus infraestructuras vinculadas al Cartel, también buscaban formas de desvincularse y terminar su asociación con el señor. Sin embargo, no se sabe exactamente si estos acercamientos sucedieron o si fue algo difundido por Escobar y sus agentes para distraer el lado real de la historia. Para tener una versión más adecuada, también necesitaríamos escuchar las versiones de las familias Galeano y Moncada, así como de otros miembros de esta organización. Pero esto no es algo fácil de arreglar. La caleta. Volviendo al robo de Titi y Freddy, el dinero posiblemente era uno de los seguros que tenían los ares ocultos del Cartel, que podrían restablecer su imperio con múltiples cajas como esta si el tráfico se venía al piso. En algunas versiones, la persona que descubrió la caleta fue en realidad un trabajador de Titi llamado El Ñato, quien luego fue investigado por Arete y otros agentes del Negro Galeano. Hay otras variantes de estas versiones y algunas anécdotas diferentes, pero como siempre, está pendiente de interpretación. La versión que quizás parece más cercana a la realidad, considerando que coincide con los testimonios de otros integrantes con pocas diferencias y proviene de alguien que era miembro directo de la misma red sicarial del Chopo, es la historia de Luis Fernando Acosta Mejía, conocido como Ñangas. Cuenta la historia que Titi y Freddy estaban en una discoteca rumbeando. Un pelado conocido de ellos les ofreció pagar unos tragos, ya que la pareja de él era quien estaba metiendo los dólares, cosa que llamó la atención de los dos. Diferente de las series y novelas donde los bandidos son retratados como unos bobos, muchos en realidad tenían una capacidad muy aventajada. Tal cosa que se prueba en la cantidad de atentados orquestados por los miembros de esa organización, así como ese robo. El muchacho les comentó que el papá de la niña era un caletero y la pelada le robaba unos cuantos para rumbas cuando el viejo se descuidaba. Los bandidos con un largo prontuario criminal vieron inmediatamente la oportunidad. Al día siguiente, Titi y Freddy acordaron con el muchacho un plan para robar esos dólares, que en un principio nunca imaginaron cuánto era. La niña no necesitó mucho para ser convencida y les colaboró con datos y hasta llaves de la casa Caleta. Se metieron en la vivienda y obligaron al viejo que los entregara todo el dinero, que casi no cupo en el carrito. Al ver tanta plata, se dieron cuenta que esa caleta debería ser de un duro de Medellín y que les traería muchos problemas. Les tocó darle piso a la pelada para no dejar ningún rastro. Según Ñangas, en los días siguientes las cosas se complicaron. Luis Fernando Galeano había ido personalmente a la catedral para tratar la situación con Pablo. El capo le dijo a su socio que pondría todos los combos a investigar. Otros miembros de la línea dura del cartel como Arete, Cuchilla, Tyson y Comanche comenzaron sus investigaciones. Todos debían responder por este robo, creando un ambiente tenso entre los miembros. En medio de estas investigaciones, un día en Envigado, Chopo organizó una reunión en una de las muchas residencias utilizadas por el cartel. Ñangas dijo: allí estábamos reunidos Chopo, Arete, Titi, Juan Caca y Freddy Misterio. La sorpresa más berraca nos la llevamos cuando de repente se paró Titi y dijo: Chopo, yo me robé esa caleta con Freddy. Nosotros tenemos la plata, pero no sabíamos que era de los Galeano.
Todos lo miraron sorprendidos, pero al mismo tiempo preocupados. Esto definitivamente no sería bueno para sus amigos, que tendrían que encontrar un acuerdo negociado, o que iban a pagar con la vida por meterse con el pez gordo del cartel. Chopo, inteligente como siempre, dijo: subamos donde el patrón y le contamos todo lo que está sucediendo. Esa misma noche subieron Chopo, Titi y Freddy y pusieron todo en conocimiento de Escobar. Al otro día llegó Chopo y nos dijo: prepárense para la guerra que se nos viene. El patrón dijo que le dejaran la mitad de ese dinero que él iba a frentear a esa gente. Un golpe de estado en el cartel. Sin pensarlo dos veces, Escobar y sus mercenarios empezaron la vendetta no solo contra los Galeano, sino también contra los Moncada, quienes también eran considerados traidores. En los primeros días de julio de 1992 y las siguientes semanas, los lugartenientes de Escobar participaron en una cadena masiva de asesinatos, secuestros, extorsiones y torturas. Según fuentes oficiales, unas 50 personas figuraban como desaparecidas, algunas de las cuales ni siquiera se conocían sus nombres. Dicho esto, puedes imaginar que la lista fue mucho mayor. No creía que fuera justo que mientras él estuviera en la cárcel, estos señores estuvieran amasando fortuna, dijo Chopo. El plan era obtener la mayor cantidad de dinero, propiedades, contactos y caletas como fuera posible, matando a cualquiera que pudiera considerarse desechable, o personas que pudieran pensar en represalias como escoltas y otros. Tal vez una de las versiones más comentadas sobre estos hechos es la de Popeye. Pablo citó a los socios en la catedral, les explicó a ambos por qué fueron secuestrados, y posteriormente fueron ejecutados y quemados allí. Si bien este personaje tuvo su protagonismo junto a Escobar, también existen distintas teorías. Versiones más atroces señalan que Arete, Chopo, Comanche y Tyson junto a muchos otros trabajadores secuestraron y ejecutaron brutalmente a Kiko y al Negro. Al principio fue Luis Fernando quien fue secuestrado y llevado a la catedral. En la versión de Berna, él cuenta que Fernando fue cruelmente torturado. Atravesaron sus manos con un taladro mientras le preguntaban dónde tenía más dinero. Después lo mataron y lo arrojaron al río Cauca. La misma teoría que se aplica a Kiko, que fue secuestrado y víctima de torturas y extorsiones antes de ser asesinado. Se acredita que los socios fueron sometidos a un tribunal de la mafia donde fueron juzgados y condenados a muerte. Al mismo tiempo, otros combos se fueron atrás de los familiares para continuar la rebelión de los bandidos. Muchos que no entendían lo que estaba pasando, fueron obligados a subirse en carros y citados con otros secuestrados, implicando cualquiera que pudiera proporcionarles contactos e información. Escobar quería todo relacionado a las redes de narcotráfico. Los colaboradores de las familias perseguidas eran llevados a la catedral para que escucharan lo que estaba sucediendo. Los bandidos exigían a las familias el pago de exorbitantes sumas de dinero para recuperar los cuerpos de sus familiares. Otros colaboradores que también tenían vínculos con los antiguos socios fueron secuestrados y asesinados. Algunos fueron desaparecidos, otros quedaron tirados en municipios aledaños a Medellín. Berna también relata: al día siguiente, Pablo me llamó. Con una tranquilidad absoluta, que infundía terror, me dijo: este es un golpe de estado económico. No quiero publicidad. Si usted quiere trabajar conmigo, le respeto la vida. Recuerdo como si fuera ayer cuando el Arete, uno de los bandidos de Escobar, pasó al teléfono y me dijo: nosotros andando a pie con los zapatos rotos y la plata pudriéndose. ¡Qué ironía! El Arete se refería a los cerca de 20 millones de dólares que ellos le expropiaron a Fernando. Un ex socio también dio su versión a las autoridades. Lo que pasa es que los únicos que estaban trabajando aquí eran Fernando y Kiko. Ellos tenían el dinero guardado, porque aquí la plata que llega del narcotráfico se encaleta. Eso no se mete a bancos ni nada, se encaleta. Esa plata estaba pudriéndose guardada. Y como Escobar está en una situación económica muy desventajosa, se dedicó a mandar secuestrar gente en Medellín. Pablo ya no estaba trabajando porque a él toda la merca que tenía se le cayó. Entonces se dedicó al secuestro, pero como esto ya no le daba resultado, se dedicó a secuestrar a los más allegados porque sabía que ellos sí tenían bastante dinero. Esta purga autorizada por Escobar, pero orquestada e influenciada por sus lugartenientes de máxima confianza, haría con que los amigos y familiares de los finados buscaran justicia. Los sobrevivientes, que eran familiares de Kiko y Fernando, así como de otras familias involucradas, acudieron al fiscal general y le explicaron la situación que se estaba sucediendo en la catedral. Para otros mafiosos esto fue el principio del fin de los vínculos con Escobar. En palabras de ellos, el psicópata traidor ahora tendría a sus antiguos amigos como enemigos. Los rumores y especulaciones, sumados a la presión de la prensa por la falta de autoridad del gobierno, hicieron que se organizara el operativo para investigar las actividades del máximo líder del cartel, lo que resultó en la fuga y en un gran desprestigio para el gobierno de César Gaviria. Según cuentan, Escobar relató a algunos de los socios: yo te voy a explicar qué es lo que pasa para que entendas que a mí me tocó autorizar lo de Kiko y Fernando, porque si no se me hacía una rebelión de los bandidos.
Vos sabes que yo estoy peleando la extradición y la guerra con los caleños y que lo único que nos garantiza la seguridad aquí son los bandidos. Son ellos los que están poniendo los muertos y enfrentando a la ley. Además, la permanencia aquí cuesta mucho dinero y le pescaron una llamada a Kiko con los de Cali, por eso yo tuve que autorizar todo esto. Si has seguido estos temas, seguramente habrás escuchado y leído ciertos testimonios de familiares de Escobar en los que se insinúa que nunca se dejó influenciar, que hacía lo que quería y otros similares. Creemos que este breve resumen puede mostrar lo contrario y mostrar que Escobar no era la única mente de la organización. Esperamos que hayan disfrutado del video. Estas son algunas de las fuentes utilizadas para este trabajo. Saludos a todos.